Muchas gracias por unirse a la primera edición de BBVA Carbon Talks Latinoamérica el día de hoy. Agradecemos su tiempo y la oportunidad de discutir con ustedes los avances y tendencias en los mercados de carbono, sobre todo enfocado en el mercado verificado de carbono en Latinoamérica. El mercado de carbono verificado está experimentando una transformación significativa, avanzando hacia créditos de carbono de alta calidad, convergiendo hacia mercados de cumplimiento, mayor transparencia, pero también mayor volatilidad en precios. El día de hoy estaremos hablando acerca, bueno, dando un panorama actual del mercado verificado en Latinoamérica. Para ello vamos a contar con el análisis de René respecto de sus perspectivas del mercado verificado de carbono, cómo es la demanda por estos créditos, así como los desafíos y retos a los que se está enfrentando. Actualmente el mercado verificado está evolucionando con el Consejo de Integridad del Mercado Verificado de Carbono, mejor conocido como el ICBCM por sus siglas en inglés. Las discusiones acerca de la calidad siguen dominando el mercado y estamos haciendo un buen progreso para abordar estas problemáticas. Juan Carlos, quien forma parte del panel del ICBCM, em, nos estará presentando una visión integral de lo que podemos esperar. Y bueno, el crecimiento del mercado verificado de carbono no ha sido el esperado hasta el momento. Sin embargo, observamos cierta convergencia de los mercados voluntarios hacia los mercados de cumplimiento. Por lo que estoy muy interesada en la discusión con Andrés para comentarlo. Una gran agenda el día de hoy. Antes de profundizar en el tema, permítanme cubrir algunos temas de reglamentación interna. Bueno, la sesión tendrá una duración aproximada de 60 minutos. La sesión se grabará y estará disponible bajo demanda posteriormente. La audiencia puede enviar sus preguntas durante la sesión utilizando la funcionalidad de preguntas que aparece en la parte derecha de la pantalla. Y bueno, antes de comenzar, algunas reglamentaciones internas. Bueno, favor de tomar en cuenta que esta es una videoconferencia privada y no estará abierta a los medios de comunicación. Si es miembro de la prensa, le rogamos que se desconecte. Asimismo, le rogamos que se abstenga de comentar posteriormente cualquier comentario que se haya dicho en esta conferencia privada con cualquier miembro de la prensa. Todos los comentarios, observaciones, ideas, expresiones u opiniones expresadas por los ponentes en esta conferencia son de su propia autoría y nada de lo dicho es citable ni debe atribuirse explícitamente en ninguna nota o informe de investigación posterior, ya que todo lo dicho es extraoficial. Entonces, bueno, pues ahora sí tenemos un gran panel el día de hoy y voy a proceder a presentar a cada uno de los ponentes. Bueno, René Velázquez es Managing Partner de Valitera. Y René es un distinguido experto en mercados de carbono, reconocido por su capacidad para ofrecer perspectivas y orientación incisivas en el complejo sector de los mercados ambientales. Su amplia experiencia internacional incluye puestos de liderazgo en First Climate y Expansive, lo que le proporciona una perspectiva global gracias a su trabajo en Sydney, Nueva York, Berlín y Singapur. Esta experiencia le ha proporcionado un profundo conocimiento de las complejidades del mercado de carbono a nivel mundial. Actualmente, como socio director de Valitera, René dirige una firma especializada en servicios de asesoría a la medida y soluciones comerciales para apoyar a los clientes en su viaje hacia el cero neto. Nuestro segundo ponente es Juan Carlos Arredondo, director de Conocimiento, Política y Advocacy en Abatable. En su rol, Juan Carlos coordina el desarrollo de inteligencia de mercado sobre el mercado voluntario de carbono, Artículo 6 y Corsia. Por casi 2 décadas ha trabajado en el desarrollo de política climática, negociaciones internacionales y desarrollo y uso de mercados de carbono en Asia, África, Latinoamérica y Europa para McKinsey, el Banco Mundial, el Gobierno de Suiza, la GIZ y el Centro Mario Molina. En México fue subsecretario de Planeación y Política Ambiental y actualmente es miembro del Cuerpo de Asesoría Técnica, TAV, por sus siglas en inglés, para Corsia y miembro del panel de expertos del ICBCM. Y finalmente, nuestro tercer ponente es Andrés Jubi, Head de Productos Ambientales en Latinoamérica en Mercuria.
Andrés es un experto en financiamiento climático con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de programas relacionados con la reducción de emisiones, la conservación de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Ha destacado en el diseño de mecanismos financieros y en la coordinación de alianzas estratégicas entre gobiernos, comunidades indígenas y el sector privado, orientadas a promover soluciones climáticas innovadoras. Antes de trabajar en Mercuria, Andrés trabajó en BP, en algunos desarrolladores de proyectos de carbono forestal y en el Banco Mundial. Mi nombre es Paola del Río y estoy a cargo de los mercados de carbono en Latinoamérica en BBVA México y voy a estar moderando el panel del día de hoy. Entonces, bueno, entrando a la primera parte, René Velázquez nos estará platicando un poco acerca del panorama actual del mercado verificado de carbono. Buenos días, René. Es un placer tenerte en nuestro webinar. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, hablar con ustedes. Bueno, pues platícanos un poco acerca de Valitera. Entiendo que se fundó en 2024, es relativamente nueva la empresa. Cuéntanos un poco acerca de la empresa, su estrategia y también, bueno, cómo percibes actualmente el mercado voluntario o mercado verificado de carbono. No sé cómo lo llames, cómo prefieras y cuáles son y por qué y cuáles son los retos y desafíos actualmente. Y más importante, ¿dónde ves las oportunidades actualmente en el mercado verificado de carbono en Latinoamérica? El piso es tuyo, René. Muchas gracias, Paola. Sí, te cuento un poco sobre Valitera. Valitera se fundó en 2024 con el objetivo muy fácil de facilitar el acceso a créditos de carbono de alta calidad y avanzar en los esfuerzos de descarbonización a nivel global. Nosotros ofrecemos soluciones integradas y competitivas en el mercado de carbono, brindando, digamos, es el conocimiento experto que tenemos y el acceso personalizado a los mercados ambientales. También, en términos de servicios, incluimos Ah, no te asesorías. escucho. ¿No me oyes? ¿Me puedes oír, Paola? Ahora sí, ahora sí. Ah, ok. Bueno, perdona, no sé qué pasó, pero bueno, te lo repito si quieres. Valitera se fundó en 2024 con el objetivo de facilitar el acceso a créditos de carbono de alta calidad y avanzar en los esfuerzos de descarbonización a nivel global. Ofrecemos soluciones integradas y competitivas en el mercado de carbono, brindando, digamos, el conocimiento de nuestros expertos, de nuestro equipo, y ofreciendo el acceso personalizado a los mercados ambientales. Los servicios que incluimos son asesoría estratégica, negociación principal y gestión, digamos, de carteras, el portfolio management, y apoyando a los clientes en la navegación del complejo panorama en el cual nos encontramos en estos mercados de carbono y esencialmente es lo que ofrecemos. En términos del mercado, ¿quieres te cuente lo que estamos, digamos, es viendo? Por favor. Y Sí, por quizás favor. también en el contexto de América Latina. Nosotros vemos que, pues, al nivel del mercado global, los mercados voluntarios, obviamente, crecieron mucho en el 2021 y después hemos visto en el 22 también, pero hemos visto que el mercado se ha bajado, obviamente, en términos de liquidez en los últimos años. Eh, es una situación en la cual todavía vamos a ver este año y el próximo año, creo que muy baja liquidez a nivel primariamente voluntario, pero los niveles de mercados que están creciendo al nivel regulado, vemos como un cambio que se está afectando en este momento, que los mercados, y en América Latina tenemos a Colombia y también en Chile, son mercados que incluyen a proyectos que son tradicionalmente vienen del mercado voluntario. Entonces es la elegibilidad del nivel de proyecto y no de allowances, ¿no? Entonces es como una conversión muy interesante en este momento. Y vemos que en América Latina es emergiendo básicamente como un actor clave a los niveles de mercados de carbono al nivel global. Y ofrecen oportunidades únicas, digamos, es para las empresas, formuladores de políticas e inversores también. Entonces, vemos mucha potencia en estos mercados. Ok, y hablando de la demanda de créditos de carbono, Ujú. ¿cómo anticipas que evolucione la demanda en los siguientes 12 a 24 meses?
No sé si están viendo mayor interés en ciertos tipos de proyectos en ciertos países en Latinoamérica. Gracias. Sí, no, no, muy buena pregunta. Quiero darte un poco de contexto. En la mitad, ya estamos casi llegando hasta la mitad del 25, pero hace un año habíamos retirado más de lo que habíamos hecho en el último año, el año antecedente, ¿no? Entonces, y este año también seguimos a ese mismo nivel, o aún creciendo a un poquito, un paso muy poco, pero por, digamos, el 5% a 10% creciendo anualmente. Eso quiere decir que el mercado es resiliente, que existe todavía la demanda, pero lo que no hemos visto es el crecimiento de la demanda en el mercado secundario. Lo que sí vemos es en el mercado primario y vemos que sí existe demanda, son para proyectos que son de... eh, remociones basadas en la naturaleza. Eso es decir, forestación y la restauración de ecosistemas. Existe mucha demanda para proyectos que en inglés se dicen ARR, Afforestation, Reforestation and Regeneration. Pero en este momento las metodologías han estado aprobadas y existen muy pocos proyectos que se han registrado. Entonces, muchas de las transacciones se están haciendo en el mercado primario, antecedente para que lleguen los créditos al mercado. Entonces, las transacciones en las bolsas y en el mercado secundario no se ven por este momento y por eso no se están registrando. También otros lados que vemos es mucha demanda en términos de créditos, también de remociones, pero basadas sobre la tecnología o más durables. Y entonces tenemos dos historias, un mercado primario y el secundario. Perfecto, muchas gracias. Y respecto de, por ejemplo, la volatilidad en los precios de mercado, ¿cómo Ujú. ves? Bueno, pues los precios de mercado actualmente tienen algún enfoque en algún país en Latinoamérica o cómo están mitigando ustedes actualmente esta volatilidad? ¿A qué crees que se debe dicha volatilidad? Ujú. La volatilidad es parte de que la demanda para el mercado en general, el secundario, no se está viendo de por nada, la verdad. Y en las bolsas, yo trabajé en Expansive por muchos años y teníamos una liquidez muy grande durante esos años, pero porque el mercado estaba bien sano. En este momento, como te digo, hay muy poca demanda y la que existe son para los proyectos de alta calidad. Entonces está muy concentrada la liquidez en muy pocos proyectos por este momento. Nosotros estamos en esa área trabajando con la demanda que viene de nuestros clientes y en esa parte de alta calidad. Remociones naturales y también Red Plus, pero con altos ratings que vienen de Silvera o de B0. Muy interesante, gracias. Y bueno, pasando al tema de los objetivos basados en ciencia, o mejor conocidos como los Science-Based Targets, recientemente durante el mes de marzo salió la actualización del Corporate Net Zero Standard. ¿Qué impacto crees que tenga sobre el mercado verificado de carbono y la capacidad de las empresas para mitigar las emisiones de la cadena de valor, alcance 3? Igualmente, ujú, ya empezamos por ahí. Sí, en esos momentos creo que es muy temprano para decirte como el futuro, pero estamos viendo la dirección está mejorando, ¿no? SBTI por este momento están con la consultación y este guía de Net Zero y han abierto la puerta, digamos, para las remociones, pero todavía existe mucha más potencia para la inclusión de los créditos de carbono, porque la descarbonización al nivel global sigue siendo muy difícil y sin las herramientas como los créditos de carbono va a seguir siendo muy difícil y vamos a esperar hasta lo que sea perfecto en el futuro y no tenemos el tiempo, la verdad. Entonces tienen que hacer mucho más trabajo y la consultación seguirá. Y sí, estoy de acuerdo. Me parece que es positivo en el sentido de que va a poder reactivar la demanda de créditos de remociones o removals de alta integridad, especialmente en sectores difíciles de descarbonizar. Sin embargo, el restringir el uso de créditos de emisiones evitadas, pues va a afectar negativamente a ciertos segmentos, ¿no? del mercado verificado de carbono. Pero bueno, vamos a ver cómo Sí. evoluciona. ¿Y qué opinas acerca de la compensación de emisiones evitadas?
versus removals. ¿Tienen alguna preferencia ustedes de uno o el otro? No, la verdad, nosotros no tenemos una vista institucional, digamos, en términos de preferencia. Nosotros tenemos que ser agnósticos con lo que quieren nuestros clientes. Pero sí, vemos que hay muchos clientes que quieren más, que tienen más preferencia a las remociones en vez de los créditos de avoidance. Pero básicamente se necesitan los dos. Y existe una diferente como quotient, volumen en términos de lo que existe en términos de remociones. Están muy temprano en su gestión en este momento y entonces obviamente exigen mucho más alto los precios. Y eso es algo que en este mercado entonces es un poco también difícil para digerir para los corporativos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sobre todo, lo que estamos viendo es que existen proyectos de emisiones evitadas de metano Ujú. evaluados por calificadoras que han tenido las mejores calificaciones hasta ahora y actualmente pues tienen calificaciones más altas incluso que los proyectos de removals, ¿no? Entonces coincido contigo, ambos tipos de proyectos son importantes y necesarios para la mitigación y no necesariamente significa que los removals son de la mejor calidad. Inclusive puede ser mejor un proyecto de emisiones evitadas que uno de removals cuando se trata de proyectos, por ejemplo, de monocultivo o plantaciones forestales que no siempre son adicionales, ¿no? Ujú. Sí, Muchas gracias. Ujú. estoy totalmente de acuerdo. Lo que te diría es que este concepto de calidad es un poco subjetivo y necesitamos ser más objetivos. Y entonces las calificadoras, los ratings agencies, ellos están mirando más sobre, es el riesgo que existe en términos de los proyectos que están mirando, ¿no? Entonces, yo diría es más mirarlo sobre riesgo en vez de calidad. Sí. Muchas gracias por tu Muchas gracias. participación. Bueno, seguimos más adelante con las preguntas y respuestas. Y bueno, después de una introducción y perspectiva completa del mercado verificado de carbono, pasamos a la presentación de Juan Carlos, donde precisamente estaremos abordando esta cuestión de la calidad de los créditos de carbono. ¿Qué tal, Paola? Muchas gracias. Muchas gracias a BBVA por la invitación y gracias a todos por unirse este día a esta sesión. Compartiré con ustedes algo de contenido visual para que podamos centrar nuestra discusión en algo que parece tangible, ¿no? Entonces, mi nombre es Juan Carlos, soy el director de Knowledge Policy and Advocacy en Abatable. Abatable es una empresa de tecnología climática basada en Londres. Nosotros proveemos servicios de inteligencia de mercados respecto a mercados de carbono y también facilitamos tecnología para la compraventa de créditos de carbono. Entonces facilitamos que compradores de cualquier sector, de cualquier parte del planeta, puedan establecer requerimientos en cuanto a sus créditos de carbono para los diferentes usos que ellos deseen y los ponemos en contacto con una amplia gama de desarrolladores de proyectos que pueden tener los créditos que estos compradores necesitan. Hemos movilizado cerca de 52 millones de toneladas en los últimos 3 años e incluso hemos facilitado la compensación de las emisiones de grandes empresas, incluyendo, por ejemplo, eventos internacionales como las Olimpiadas en París en 2024. Entonces, si nos vamos a la filmina número 3, donde están estos tres círculos que interactúan. Lo que quisiera compartirles el día de hoy es un poco de dónde viene esta noción o esta discusión sobre integridad o calidad en los mercados de carbono y por qué es relevante. Entonces, es importante saber que en general hay tres tipos o tres grandes tipos de mercados de carbono en el mundo. Los mercados regulados o de cumplimiento, que son establecidos por gobiernos a nivel nacional o subnacional o suprarregional, como el caso de la Unión Europea. ¿No? Son sistemas de comercio de emisiones o impuestos al carbono que a veces permiten la compensación de las obligaciones con créditos de carbono. Tenemos los mercados voluntarios, los mercados certificados o verificados, en donde las empresas pueden hacer la compensación de sus emisiones ¿no? como parte de sus metas de descarbonización. Y tenemos ahora los mercados internacionales definidos por las regulaciones establecidas dentro del contexto de Naciones Unidas. Por ejemplo, aquello vinculado al artículo 6 del Acuerdo de París o la compensación de emisiones en el sector de la aviación civil internacional, como CORSIA. Y si vamos a la siguiente filmina, el slide, lo que tenemos a nivel global es que los proyectos de carbono en cualquiera de las actividades que nosotros podamos prever en cualquier parte del mundo
básicamente están registrados con algún estándar que es el que genera esos créditos a nombre del proyecto, ¿no? El proyecto tiene, por supuesto, que cumplir con los requerimientos de dicho estándar. Y lo que hay alrededor del mundo es que los estándares provienen de gobiernos, provienen de organizaciones independientes como Plan Vivo, Ser Carbono, Verra, Gold Standard y otros, y provienen obviamente del contexto de Naciones Unidas. Entonces, cualquier desarrollador de proyecto tiene que elegir con qué estándar trabajar y en función de los requerimientos es qué tanto puede generar de créditos de carbono y a quién se los puede vender y para qué usos. Si vamos a la siguiente. Un punto importante es que en ocasiones, dependiendo de las decisiones de los gobiernos o dependiendo de las decisiones de los gobiernos en el contexto de Naciones Unidas, es que algunos estándares internacionales pueden facilitar sus créditos para diferentes usos. Por ejemplo, como lo mencionaba, para la compensación de emisiones en algún mercado regulado, como el impuesto al carbono en Singapur, en Colombia, o la compensación de emisiones en el mercado de Cap and Trade de California. Pero igualmente funciona para los mercados voluntarios y en algunos casos también funciona para que las aerolíneas puedan compensar sus emisiones dentro del esquema de Corsia. Entonces, esta posible interacción entre mercados hace en ocasiones difícil entender qué es bueno, qué es malo, qué es alta calidad, baja calidad y cómo saber con quién trabajar o qué comprar en el mercado. Eso nos lleva justamente a lo siguiente, a la siguiente filmina, en donde la Iniciativa de Integridad Ambiental de los Mercados de Carbono, ICBCM, ha definido un estándar más general. La siguiente, por favor. Donde lo que busca es evaluar no solamente los estándares que generan estos créditos de carbono, sino incluso las metodologías que se utilizan en los mercados para saber si un proyecto bajo una metodología o un cierto estándar cumple con altos estándares de integridad ambiental. Entonces, lo que ICBCM hace a través de estas evaluaciones es generar un etiquetado de CCP Approved, Core Carbon Principle, los principios fundamentales de integridad ambiental de los mercados y lo que facilita en este caso esta iniciativa es la existencia de un etiquetado con validez global que ayuda al mercado a identificar qué es entendido como alta calidad ambiental o alta integridad ambiental. ¿Y por qué es esto relevante en el contexto de esta interacción de mercados y en el contexto de qué significa calidad ambiental? Si vamos a la siguiente slide, lo que podemos ver entonces es que en el desarrollo de cualquier proyecto de carbono, cualquiera que sea el tipo de actividad, pues hay ciertos principios que son fundamentales para cualquier estándar, por ejemplo, adicionalidad, la permanencia, evitar la doble contabilidad de las reducciones, etcétera. Y esos principios son generalmente supervisados o establecidos como requerimientos a lo largo de la vida de un proyecto de carbono. En ocasiones, pues esto está obviamente a nivel del estándar, a veces a nivel de metodología, y en ocasiones esto se verifica en diferentes momentos en la vida útil de un proyecto. Ahí es donde justamente empieza a haber estas interacciones entre los requerimientos de ICBCM, que ustedes ven ahí el logo con IC, por ahí los requerimientos que se evalúan bajo la elegibilidad para Corsia, que ahí aparece el logotipo de Corsia, el entendimiento que se da al posible uso de estos créditos por parte, por ejemplo, de la iniciativa de SBTI, ¿no? Del Science Based Targets, las metas basadas en la ciencia, o incluso la guía que existe a nivel internacional para el uso de los créditos de carbono, el BCMI, ¿no? La Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative. Entonces, esto es relevante precisamente porque las diferentes instancias que están tratando de entender y definir la calidad de los mercados de carbono están viendo diferentes momentos de todo ese proceso de desarrollo de los proyectos de carbono. Entonces, por eso es importante entender cómo cada iniciativa tiene, bajo los mismos principios, diferentes formas de hacer esta evaluación. Y lo que nos lleva a la última filmina a algo como lo siguiente, que es justamente lo que hace en ocasiones este mercado complejo y el por qué la necesidad de tener estas definiciones y evaluaciones respecto a la calidad o a los riesgos que puede haber en los proyectos de que no cumplan con una alta calidad. Tenemos un escenario, por ejemplo, donde los inversionistas, que pueden ser desde empresas que participan en la compraventa de commodities en el mercado, banca de inversión, diferentes fondos de inversión, la banca pública, en fin, diferentes fuentes de financiamiento y de capital que deciden invertir en proyectos de reducción de emisiones, ¿no? Evitar las emisiones o remover las emisiones. En ocasiones los desarrolladores de proyectos son instituciones vinculadas a los gobiernos y en ocasiones son entes independientes, son empresas, organizaciones, comunidades que deciden hacer esto. Diferentes tipos de proyectos de carbono, como lo mencionaba
René hace un momento, ¿no? Proyectos que hacen la remoción de carbono de manera con una cierta tecnología o de manera en el uso del ecosistema. Y en función de los estándares o registros que los proyectos han elegido para hacer esta labor, es que los créditos que ellos tienen pueden terminar siendo utilizados en diferentes mercados. Está el mercado de Corsia, está el mercado de Artículo 6, están los mercados voluntarios y están los mercados de cumplimiento. Entonces, cada uno de esos mercados tiene sus propias definiciones de qué se entiende como integridad ambiental. Esas definiciones están apoyadas por estos criterios que existen en el mercado, por estas etiquetas que existen en el mercado, por ejemplo, la elegibilidad para Corsia, que está definido por Naciones Unidas, o la aprobación desde el punto de vista de Core Carbon Principles por el ICBCM. Y esto lo que hace para el mercado pues, es generar justamente una guía, dar una señal sobre qué es elegible para qué uso y qué se considera como alta calidad ambiental. No siempre van a coincidir porque son diferentes formas de hacer estas evaluaciones, pero al final lo que facilita es que pueda haber una indicación sobre qué es lo que prefiere un comprador adquirir y para qué uso es el que se le puede dar. Entonces, con eso termino estas filminas, Paula, y por supuesto abierto a que me Sí, continúes haciendo las preguntas que tenemos programadas. no, Gracias. muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante y muy detallada la presentación. Me gustaría ahondar un poquito más en la cuestión de la alta calidad y al ser miembro del panel del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario del ICBCM, Sí, platícanos un poco, bueno, pues cómo funciona, ¿cómo cuáles son funciona? los retos a los que se han enfrentado hasta el momento, cómo están los tiempos, porque bueno, obviamente el mercado está ansioso, ¿no? Esperando a que salgan nuevas metodologías aprobadas. Sí, por supuesto. Bueno, esta iniciativa surge en 2021 bajo otro nombre, el Task Force for Scaling Voluntary Carbon Markets, como una idea de una iniciativa de mercado que aglomera compradores, desarrolladores de proyectos, inversionistas, incluso estándares o algunos de estos registros, para tratar de llegar a un acuerdo común sobre qué se entiende por alta calidad. Entonces, ahí es donde se definen estos Core Carbon Principles o los principios, ¿no?, de integridad ambiental del mercado, que están en torno a los puntos que mencionaba yo hace un momento sobre adicionalidad, permanencia, evitar carbon leakage, etcétera, ¿no? Son estos mismos principios. Y lo que hace ICBCM precisamente tiene una metodología de evaluación que checa para cada uno de estos registros y estándares cómo ellos tienen requerimientos respecto a estos principios y si la forma en que ellos atienden estos principios pueden identificarse como de alta calidad. Por ejemplo, en ocasiones diferentes estándares tienen diferentes pruebas sobre cómo demostrar la adicionalidad y lo que se busca con la parte más ambiciosa de esa demostración de adicionalidad es la forma en que, o lo que se checa es la forma en que los estándares lo aplican, ¿no? Puede haber diferencias entre estándares, pero lo que se busca es que sean lo más robustos posibles en cuanto a los requerimientos que ellos tienen. Y además de hacer estas evaluaciones a nivel registros, también se hacen ahora evaluaciones a nivel de tipos de actividades, a nivel de metodologías y versiones de las metodologías, para ver si esos principios que se tienen de manera general, que definen la alta integridad, están capturados adecuadamente a nivel de las metodologías. Entonces, en estos momentos, justamente en este año, el trabajo de ICBCM se centra en realizar una nueva ronda de análisis sobre diferentes tipos de metodologías vinculadas a otros sectores que no han sido evaluados para tener una nueva oleada de aprobación, no, bueno, es lo que se espera, hacia mediados o finales de este año. En- sí, muchas gracias. Y bueno, al ser también un tab member Sí. respecto de Corsia, platícanos un poco acerca de la fase uno que es voluntaria. Si se Por espera que se supuesto. materialice esta tan esperada demanda por créditos de carbono por parte de Corsia. ¿Cómo ves los tiempos? Sí, por Pues supuesto. Sí, bueno, la demanda está ahí en el sentido de que Corsia opera solicitándole a las aerolíneas que compensen las emisiones que están por arriba de una cierta línea base definida por la OASI, ¿no? Por la Organización de la Aviación Civil Internacional. La línea base está en función del año 2019, las emisiones que se observaron entonces, y para la primera fase de Corsia, que es todavía de carácter voluntario, es el 85% de ese valor.
Entonces, lo que hace la OASI y las autoridades de aviación civil de los países es revisar las emisiones de las aerolíneas y en el caso en que excedan esa línea base, que se espera que ya sea el caso para el año 2024, solicitarles una cierta cantidad de compensación. Las aerolíneas tienen que ir al mercado a identificar créditos de carbono que estén con el sello de Corsia Eligible, que sean elegibles, y entonces que puedan adquirir y retirar esos créditos entre 2024 y hasta el 1 de enero del año, hasta el mes de enero, perdón, del año 2028. Ahora, la oferta, el supply de esos créditos de carbono, pues está supeditado a que sean Corsia eligible. Y lo que vemos ahora en el mercado es que aun cuando hay muchos proyectos registrados con los estándares elegibles, no todos los proyectos han recibido las cartas de autorización de los países sede, indicando que el país sede se compromete a contabilizar adecuadamente la mitigación de esos proyectos para Corsia y no contabilizarla para las metas nacionales, para los NDCs. Entonces, ese es el elemento que está, sin querer, ¿no? Actuando como un bloqueo. Actualmente para el supply, para la proveeduría de créditos. En papel existe suficiente o casi suficiente oferta. Pues nosotros estimamos que, bueno, más allá de los 14 millones de toneladas disponibles ahora, con cartas y todo, puede llegar a haber entre 60 y 120 millones de toneladas adicionales que sean oferta elegible para la primera fase, siempre y cuando los proyectos que están generando esos créditos en estos años pues tengan las cartas de aprobación de los países, ¿no? Entonces, el desbloqueo que tiene que ocurrir es que los países pues, se den cuenta que esto está pasando y que generen las cartas respectivas. Ok, muchas gracias. Y vinculando un poco Corsia con el ICBCM, Ujú. Corsia no restringe que sus créditos tengan que tener CCPs o Core No. Carbon Principles. En su momento no existían estos criterios, pero se vislumbra que evolucione hacia allá, o sea, es decir, que en algún momento los créditos de Corsia tengan que tener CCPs. No necesariamente. Lo que sí es que, porque bueno, efectivamente empezaron en tiempos diferentes, ¿no? Corsia es algo que se ha estado discutiendo en la OASI desde 2012, 13, 14, 2016, ¿no? Inicia en 2019, pero la discusión es desde antes. ICBCM y los Core Carbon Principles, CCPs, es 2021 hacia ahora. Eh, por ejemplo, si tú eres un estándar, un registro elegible bajo Corsia, puedes entrar a tu análisis, a tu evaluación de CCP bajo una forma fast track, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya cumples y hay una cierta evaluación sobre ti y muy probablemente estás mucho más avanzado que un estándar que no ha pasado por ese proceso, ¿no? Pero Corsia no evalúa a nivel de metodologías o actividades específicas, y CCPs o ICBCM, sí. Ok. Entonces, lo que se prevé es que coexistan, no necesariamente que uno sustituya a otro, porque sirven dos funciones diferentes, complementarias, pero diferentes. Y muy probablemente este proceso de fast track que tiene ICBCM se mantenga, pero no creo que ICAO, o la OASI, que son los países, decidan adoptar como propia una iniciativa que es propia del mercado, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación y esta interesante discusión. Me parece que van a existir muy buenas preguntas. Sobre esto. Ya lo Gracias. veremos más adelante. Gracias. Eh, y bueno, ahora pasamos con nuestro tercer ponente, Andrés Jubi, em, de Mercuria. Platícanos, Andrés, un poco acerca de Mercuria, siendo uno de los principales comercializadores en el mercado y con más antigüedad. Entiendo que operan desde el 2004 y actualmente son uno de los desarrolladores líderes en el mercado y en Latinoamérica. ¿Cuáles son los desafíos o retos a los que se han enfrentado recientemente y cómo planean mitigar estos desafíos? No sé si puedes comentar un poco acerca de su estrategia a corto y mediano plazo para la parte de desarrollo de proyectos y en qué países de Latinoamérica se están enfocando. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Paula, por la invitación. Muy contento de estar dialogando contigo, con Juan Carlos y con René. Claro, Mercuria es una empresa dedicada a la comercialización de energía, ¿no? Pero como dices tú, Mercuria ha estado involucrado en el mercado de carbono desde hace muchos años. En el 2010 o 11 compró a MGM de Morgan Stanley, compró EcoSecurities
hace más de una década, ¿no? Y ha estado, digamos, en el mercado por más de 15 años, en el mercado de carbono. En el 2021 se expande el equipo y la compañía comienza a hacer más compromisos, se compromete, por ejemplo, a que el 50% de las inversiones serían destinadas a la transición energética al 2025, un compromiso que ha sido cumplido con anticipación. Esta transición energética, nosotros entendemos, incluye la actividad de mitigación del cambio climático. Adicionalmente, eso fue como en abril o marzo del 2023, los fundadores de Mercuria también crean un vehículo que se llama Silvania, y a través de Silvania es un vehículo de inversión que básicamente es separar 500 millones de dólares que son de Mercuria y de los dos dueños personalmente para invertir exclusivamente en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces hay un compromiso bastante fuerte, especialmente en este tipo de soluciones. En términos de estrategia, a ver, mira, hemos estado escuchando ahorita a Juan Carlos y también a René. O sea, hay una gran fragmentación del mercado de carbono. Está muy fragmentado. Y eso se manifiesta en la coexistencia de estos mercados que han estado mostrando Juan Carlos, ¿no? Tienes artículo 6, tienes Corsia, tienes enfoques cooperativos, tienes el mercado voluntario, ¿no? Tienes una variedad de estándares, tienes, digamos, una variedad de jurisdicciones, metodologías, ¿no? Entonces, es, eh, es importante reconocer esta fragmentación y lo que nosotros tratamos de buscar es tratar de diversificar en las inversiones que hacemos para poder tener digamos, una estrategia que nos permita tener comercializaciones de créditos de carbono en ciertos momentos en donde el mercado, pues, por ejemplo, el mercado voluntario no está o el Corsia no podemos llegar. Entonces tenemos que tratar de un poco balancear los distintos tipos de proyectos, ¿no? Eh, la otra cosa que nosotros estamos enfocados también es tratar de hacer, o sea, la estrategia es tratar de tener acuerdos con actores claves. Para nosotros, actores claves son gobiernos, pueden ser nacionales, gobiernos subnacionales, organizaciones de pueblos indígenas. Eso ha sido una de las estrategias claves que hemos, digamos, puesto en marcha hace unos años, ¿no? Eh, sí, Perfecto. Sí, perfecto, gracias. Y bueno, entrando al tema de la convergencia de los mercados voluntarios hacia los mercados de cumplimiento, entiendo que Mercuria ha desarrollado proyectos forestales en México. No sé si puedas explicar si algunos de tus proyectos son elegibles para compensar el impuesto al carbono en algunos estados con impuesto al carbono, por ejemplo, el caso de Querétaro, y cuál es su perspectiva en cuanto a la demanda por créditos de carbono para la compensación de impuestos. ok. Perfecto, sí, nosotros en México, parte de la estrategia de Mercuria ha sido invertir en desarrolladores de proyectos, en ser socios de desarrolladores de proyectos para que ellos puedan, digamos, encontrar, originar proyectos de calidad y nosotros financiarlos. Entonces, en México tenemos digamos, una compañía que se llama Canopia Carbon, nosotros somos, es nuestro socio y ellos se dedican a desarrollar los proyectos digamos, en tierras ejidales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como 27 acuerdos con ejidos para financiar el desarrollo de proyectos bajo el protocolo mexicano del CAR, ¿no? Los créditos verificados que hasta ahora son elegibles para el impuesto de carbono de Querétaro, ¿no? Los proyectos se registraron en abril de este año, por lo que todavía no hemos vendido los créditos de carbono a clientes o a que necesitan utilizar esta compensación porque ya pasó, digamos, el periodo en el cual se tenían que hacer estas compensaciones o pagar estos impuestos, ¿no? Entonces, el proceso fue relativamente simple, más o menos tomó 3 o 4 meses. Se tiene que registrar en proyectos, pero solamente pueden registrarse proyectos que hayan emitido créditos de carbono. Sobre la demanda, mira, en el 2024 se compensaron como 400.000 toneladas, ¿no? Y 25% de esos son de créditos de proyectos en Querétaro. Entonces, Ok. 400.000 créditos más o menos es lo que la demanda que esperamos que ocurra también el próximo año en Querétaro.
Qué bien. Muchas gracias. Muy interesante cómo se está em, eh, desarrollando, ¿no? Este mercado de compensación de los impuestos al carbono en México. Y bueno, entrando al tema de Corsia, entiendo que a finales de enero se llevó a cabo la primera subasta exitosa para la compra de Eligible Emission Units, por sus EUs, por sus siglas en inglés, por parte del gobierno de Guyana, donde Mercuria participó. Entiendo que junto con Expansive. ¿Nos puedes platicar un poco acerca del proceso, el estándar, el tipo de proyecto que utilizaron y el precio resultante? ¿Cuál es tu perspectiva acerca del mercado de Corsia y sus créditos EUs? Y, y desde tu punto de vista, ¿crees que Corsia genere esta demanda tan esperada y necesaria para escalar el mercado verificado de carbono? Gracias. Sí, muchas preguntas ahí en esa. Exacto, sí. Mira, a ver, te cuento primero sobre el evento de compra. O sea, a la fecha se han llevado a cabo dos eventos de compra para crédito de carbono elegibles para Corsia, que fueron organizados por IATA, ¿no? Guyana, México, Mercuria y Expansive. En estas dos eh, eventos de compra han participado más o menos 32 aerolíneas. Las aerolíneas tenían que hacer su propuesta a través de la plataforma ACE, que es de Expansive, ¿no? Y al final se hace una liquidación si es que se aceptan estas propuestas, ¿no? Los precios que se han conseguido, el primer evento, el precio promedio fue de $21.70 y en el segundo fue de 22.25, si no me equivoco, ¿no? Ambos precios son públicos. Entonces, se ve que hay digamos, un diferencial con los créditos de carbono de mercado voluntario, ¿no? Eh, yo considero que el mercado, sí va a haber un mercado de Corsia, estamos hablando anteriormente. eh, la demanda está ahí, ¿no? O sea, en teoría vas a tener que, los accionistas van a tener que compensar aproximadamente entre, no sé, depende de quién le preguntes, entre 80 y 120 millones de créditos de carbono al año, ¿no? Entonces, las aerolíneas están comenzando a comprar, pero esto va a demorar mucho, ¿no? Porque va a demorar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque las aerolíneas no tienen la obligación de entregar estos créditos de carbono hasta 2027, ¿no? O comienzo de 2028. Entonces, mucho, la estrategia de la aerolínea no es esperar a ver que exista una oferta, porque ahorita la única oferta existente es los créditos de carbono de Guyana. ¿Por qué? Porque como hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, los créditos de carbono tienen que cumplir una combinación mágica, digamos, ¿no? Uno, que sea elegible por ICAO, ¿no? Dos, que cumpla con los requerimientos del estándar para ser etiquetados como Corsia. Y tercero, es recibir como la autorización del gobierno donde se lleva a cabo digamos, la actividad. Entonces, si no cumples con una de esas tres, digamos, condiciones, entonces no hay crédito de carbono elegible para Corsia. Y el único que cumple ahorita es Oye, Guyana, ¿no? ujú, Entonces, ¿van a venir nuevos proyectos? Sí. ¿Va a demorarse? Tal vez. Porque uno de los puntos muy importantes es lo que decía Juan Carlos, ¿no? Es que ahorita las reglas sobre cómo hacer este ajuste correspondiente se están creando, ¿no? No ha sido hace mucho que comenzaron a ver estas decisiones no en las COPs sobre cómo hacer estos ajustes correspondientes. Y recién vamos dos COPs de que comenzaron a escribirse estas reglas un poco más al detalle, porque al final el diablo está en el detalle. Entonces, a los países que tienen que entregar estas cartas, comprometiéndose a hacer este ajuste correspondiente, tal vez le puede tomar un poco de tiempo saber lo que están haciendo, ¿no? O sea, saber claro, los procesos y tener la infraestructura para poder hacer esos ajustes correspondientes. Tienen que tener un registro, o sea, no es tan sencillo como, como podría pensarse, ¿no? quisiera. Entonces, si existe esta demanda, esta oferta, yo creo que va a haber un poco más de dinamismo en el mercado de Corsia. Pero ahorita las aerolíneas no tienen digamos, el apuro de comprar, ¿no? Eh,
han comenzado a pensar en estrategias para gestionar esta exposición, sí. Hay empresas hay empresas que han comprado, como te digo, en los eventos de compra, y además directamente hemos vendido directamente a aerolíneas, ¿no? Entonces, creo que es un mercado bastante importante, que necesita un poco el apoyo de la oferta para que se vuelva un poco más dinámico. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es, como comentas, una de las problemáticas principales actualmente, sobre todo, bueno, pues en Latinoamérica, es precisamente estas cartas de ajustes correspondientes, que básicamente están en proceso de, bueno, los gobiernos estructurando sus equipos y analizándolo. Entonces, creo que todavía va a tomar algo de tiempo eh, para que, bueno, vamos a ver cómo el ritmo, ¿no? Cómo va evolucionando. Muchas gracias, Andrés, por esta excelente discusión. Se han tocado temas de interés y podremos seguir platicando sin problema otra media hora, pero por efectos de tiempo, ahora sí vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, si todavía no han mandado sus preguntas, favor de enviarlas ahora. Entonces, bueno, René, llegaron muchas preguntas. Em, bueno, una de las preguntas que llegaron es, ¿qué factores crees que están influenciando las decisiones de compras corporativas actualmente de créditos de carbono? En ese momento es los riesgos en los cuales si compran créditos de carbono que no tienen la CSP, por ejemplo, o que no se demuestra la alta integridad, no solamente la calidad, existe la posibilidad que los corporativos tengan riesgos de reputación. Entonces, muchos de ellos son, aunque están comprando, lo quieren hacer de una manera no tan pública y también entonces, es eso, es básicamente, tienen mucha hesitación en términos de compras, pero entonces lo que pasa es que los compradores van siempre a lo que lo perciben es alta calidad y integridad. De acuerdo, gracias. Y bueno, una de las preguntas del público es si pueden opinar o si puedes opinar sobre el estado de volatilidad en los mercados de capital y el impacto sobre el mercado de carbón, en tu opinión. Mira, te puedo dar mi opinión, no es una opinión institucional, pero obviamente no es algo positivo para los mercados de carbón, lo que está pasando en términos de volatilidad. Si te hubiera dicho aunque 3 meses, 6 meses, que los Estados Unidos fuera el centro de instabilidad y de volatilidad al nivel global, ya no me hubieras creído la realidad. En este momento, los mercados financieros están una situación muy como volátil y eso seguro que va a afectar a los mercados de carbono. Los inversores están en este momento esperando a ver cuáles son las reglas del juego para seguir adelante. Y entonces, yo creo que es un poco muy temprano y obviamente con la administración nueva en los Estados Unidos todavía no hay claridad en términos de las reglas, entonces todo el mundo está esperando, básicamente. Pero fuera de los Estados Unidos, te digo, yo estoy aquí basado en Singapur y el mercado siguen las direcciones al nivel político en términos del impuesto aquí, que está fijo, y entonces exige todavía la demanda para esos créditos. Como también dijo Andrés y Juan Carlos, hablaron sobre Corsia, obviamente existe la demanda y una dirección en la cual tienen que exigir eso. Entonces, digamos, diferentes partes de los mercados en los cuales seguirán, obviamente, por la demanda de compulsoria y los mercados voluntarios también seguirán porque los compradores tienen metas muy largas, ¿no? En términos de descarbonización, pero no es algo muy positivo, digamos, al término corto. Muchas gracias, René. Este, ahora, bueno, pasamos a las preguntas para Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, una pregunta del público es, bueno, respecto del
Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono, ¿cuándo podemos esperar nuevas metodologías aprobadas? No sé si tengas una línea de tiempo, no sé. Hay hay una línea de tiempo sugerida por parte de la propia institución, pero no hay una fecha definitiva. Lo que está ocurriendo en estos meses es precisamente la nueva evaluación o la evaluación de las de nuevas metodologías para diferentes actividades, sobre todo vinculadas a soluciones basadas en la naturaleza. Digo, no puedo entrar a más detalles sobre qué es lo que se está evaluando, ¿no? Pero Claro. la información está siendo evaluada justamente en estas semanas. Entonces, lo que se espera es que hacia finales de este año se tenga ya algo publicado, ¿no? Pero depende obviamente también de que las evaluaciones se realicen en tiempo y forma, como está planeado, ¿no? Acorde al plan. Gracias. Y otra pregunta que surge, bueno, hay muchas preguntas respecto a los precios. Sí. ¿Qué rangos de precios se espera para la fase uno de Corsia? Como, Es una buena pregunta, porque tal como lo mencionaba Andrés, con lo que existe ahorita de disponibilidad de oferta, los puntos de referencia sobre precios es precisamente las subastas que se han realizado por parte de IATA, Mercuria, Guyana, Expansive, ¿no? En el Aviation Carbon Exchange de 21 $22 por tonelada. Hay contratos a futuros por parte de ICE, ¿no? Que también es una empresa de compraventa de commodities o de información de mercado sobre commodities, que está indicando que los precios pueden variar incluso hacia abajo, un poco hacia los 15, $16 por tonelada y un poco más. Pero si la situación que existe ahora de oferta limitada se mantiene por un largo periodo y empieza a haber aerolíneas que empiezan ya a querer comprar, ¿no? A asumir su posición para cumplir con su meta de Corsia, aunque tengan todavía 2 años para hacerlo, puede haber un empuje hacia arriba, hacia los precios, ¿no? ¿Qué tan arriba? Difícil de definir. Mi expectativa es que quizá que podría llegar a los $30 por tonelada, ¿no? Pero simplemente como referencia, el límite superior que podríamos esperar en el mercado hoy en día son las multas que podrían aplicar los países en caso de incumplimiento con las obligaciones de Corsia. Y el único país que ha definido algo hasta este momento es el Reino Unido, que estableció en 100 libras esterlinas por tonelada en caso de incumplimiento, ¿no? Son, no sé, 120, $150. No creo que los precios lleguen hasta esos niveles, ¿no? Sería más barato para las aerolíneas simplemente adquirir las toneladas sí, que están mercado. disponibles. Ujú. Muchas gracias, Juan Carlos. Y, y bueno, finalmente pasamos a las preguntas para Andrés. Gracias. Gracias. Andrés, una de las preguntas del público es, ¿cuáles son las proyecciones de precios para los distintos tipos de créditos de carbono en Latinoamérica y qué recomendaciones darías a las empresas que compran créditos hoy para compensar y reducir sus emisiones? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que si estamos hablando del mercado voluntario, no, porque como decía, el mercado está tan fragmentado que lo importante es tratar de ver si el proyecto, por ejemplo, basado un proyecto, por ejemplo, en Perú, que puede estar haciendo un proyecto con la metodología BM0048 y de pronto Singapur te dice, sí, la metodología BM0048 va a ser parte eh, de los estándares elegibles para el acuerdo de implementación entre Perú y Singapur, pues de pronto se convierte en un proyecto que tiene un valor completamente distinto a que si solamente vendieras en el mercado voluntario, ¿no? Entonces es difícil hablar realmente de precios actualmente, ¿no? Eh, Sí, lo que sí es importante entender es que eh, lo primero que hay que ver es cuál es el gasto, el costo de mitigación, ¿no? ¿Cuánto te cuesta la actividad que estás desarrollando para reducir digamos, para capturar carbono o para dejar de reducir, ¿no? Y ese es como que el primer eh, trabajo que hay que hacer, entender cuál es el costo de generación de esos créditos de carbono, ¿no? Porque ahorita para el mercado voluntario, sinceramente no existe un mercado realmente que digas, ok, el precio está basado en la competencia de la demanda, que quieren comprar créditos de carbono, ¿no? Ahora tú
por ejemplo, ves un pequeño grupo de compradores, no, por ejemplo, las tecnológicas, que pueden estar pagando una cantidad de dinero por crédito de carbono, pues, puede estar entre 30, 40, $50, pero tiene una racionalidad, ¿no? Ellos dicen, ok, yo quiero un proyecto que tenga A, B, C, D, E, ¿no? Y estas son las condiciones. Si tú cumples esas condiciones, yo te pago 50, ¿no? Entonces, es como que se volvió el mercado voluntario se ha vuelto un poquito un mercado a la medida, digamos, de qué es lo que quiere el comprador que te quiere comprar los créditos de carbono, ¿no? Eh, entonces no Sí, sabría decirle realmente ahorita, sí, es mejor difícil, dicho, no me gustaría generalizar claro. sobre cuál es el precio de mercado de crédito de carbono, ¿no? Para América Sí, Latina. correcto, sí, es muy difícil poder como dices, sí, evitar generalizar. Y bueno, otra pregunta más acerca de precios. ¿Cómo es tu expectativa de precios? No sé si ya tengan ustedes estimado, por ejemplo, para los créditos de carbono que cumplan con los criterios de elegibilidad del artículo 6 con ajustes correspondientes, si tengan contemplado ya un rango de precios. Es muy buena pregunta y la respuesta también es larga, ¿no? Lo que pasa es que para el artículo 6, si estamos hablando del 6.2, lo que nos vamos a encontrar es que el 6.2 se basa en acuerdos de implementación de distintos países, entre países, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes Suiza, Perú, ¿no? Entonces, el, la, digamos, la interacción entre la demanda y la oferta por esos créditos de carbono va a ser muy, digamos, específica a los requerimientos de Suiza, ¿no? En Suiza tú tienes eh, unas regulaciones, ¿no? Para, por ejemplo, los que venden gasolina, ¿no? Y ellos tienen que cumplir unas condiciones y si no, unos límites, y si no pueden cumplir ese límite, tienen que comprar atestados. Y esos atestados normalmente han estado siendo generados por proyectos en Suiza y después a través de la acuerdo de implementación los abrieron. Entonces, en Suiza, por ejemplo, puedes estar hablando de precios bastante altos, ¿no? Comparado con Singapur, ¿no? En Singapur también tienes un impuesto al carbono que va subiendo paulatinamente. Entonces también cada uno de estos acuerdos de implementación se convierten en un programa en sí, ¿no? Y que tienen una Claro. propia oferta y demanda. Entonces, si me preguntas para generalizar, tú puedes estar hablando de vender créditos de carbono entre 40 a $80, ¿no? Para cada uno de estos mercados, depende de dónde lo vas a colocar No el proyecto, apuntes. ¿no? Sí. Sí, correcto. Para mí, el tema es que la fragmentación es tanta, ¿no? Que, por ejemplo, estabas preguntando también por el tema de cómo funcionaría ¿no? el CCPs con Corsia, si en algún Correcto. momento. Es lo mismo que con el artículo 6.2, ¿no? El artículo 6.2, Japón también. No necesariamente tienes que utilizar un estándar de mercado voluntario. Puedes hasta crear tu propio estándar, ¿no? Entonces, no, Sí, es muy amplio. es muy amplio, sí. Pues muchas gracias, Andrés. Bueno, recibimos gran cantidad de preguntas que no hemos podido contestar ahorita en live, pero les estaremos enviando las respuestas por correo electrónico. Muchas gracias a los ponentes por esta excelente discusión y por sus intervenciones y la presentación. Bueno, yo disfruté mucho esta conversación y espero que haya servido para contextualizar nuestra discusión actual en torno al mercado verificado de carbono. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias también. Gracias a todos.